Vamos a hablar en esta mañana de buenas prácticas en medidas preventivas frente a riesgos psicosociales. Vamos a hablar de prevención de riesgos laborales y para ello contamos con la presencia de Pedro Merodio, director técnico de Asifor Ingeniería y representante del Gabinete de Prevención de Riesgos Laborales de AICA. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenos días, Nacho. ¿Qué tal estáis? Bueno, a quien le acompañan en el día de hoy, María José Ojeda, técnico de prevención del Servicio de Prevención del Ayuntamiento de Alcobendas. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días. También están con nosotros los representantes de los sindicatos UGT y Comisiones Obreras. Por un lado, Cindy, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Y también Pepper, están los dos con nosotros. ¿Qué tal? Muy buenas. Buenos días. Bueno, Pedro, ¿por qué hoy tenemos en el programa sobre prevención de los representantes de los trabajadores, a la representante de la Administración Pública del Ayuntamiento de Alcobendas y a ti también como representante de los empresarios por parte de AICA? ¿Por qué? Cuéntanos. Sí, mira, buenos días a todos. Hoy contamos con la representación de los sindicatos y por parte de la Administración Pública, así como por mi parte, representante de los empresarios, porque en el Ayuntamiento de Alcobendas, en el pacto local, bueno, pues sentados y todos juntos, sindicatos, Administración Pública y empresarios, pues uno de los temas que queríamos potenciar entre todos son los riesgos psicosociales, para que las grandes empresas, pequeñas empresas y los trabajadores estén informados por parte de todos de qué buenas prácticas se quieren llevar a cabo y qué buenas prácticas queremos divulgar entre todos, tanto por parte de la patronal como por parte de la Administración Pública y, por supuesto, por parte de los trabajadores con sus representantes de los sindicatos. Por ello, hoy contamos con dos grandes especialistas por parte de los sindicatos y por parte de la Administración Pública y vamos a preguntarle a María José Ojeda, como representante del Servicio de Prevención propio del propio Ayuntamiento de Alcobendas, qué buenas prácticas nos quieren hablar o nos quieren sugerir por parte de la Administración Pública como buenas prácticas para los trabajadores de la Administración Pública. María José. Pues mira, en la Administración Pública se están haciendo muchas cosas, pero publicadas así como buenas prácticas, es decir, buenas prácticas que se puedan demostrar que sirven para algo, que existe una evaluación del tema. Pues tenemos algunas en la página del Instituto Nacional de Seguridad y Higiene en el Trabajo, que yo sugiero que la gente que esté interesada pues se meta, porque allí hay cosas muy interesantes a nivel de grandes empresas, pequeñas o medianas. En este caso pues hay cosas publicadas en relación con el tema de justicia, con una escuela, también hay un protocolo contra el acoso que está muy bien evaluado, es decir, viendo el impacto que se produce y qué mejoras se producen con ello, ¿no? Pero realmente hay poco publicado, ¿no? Yo conozco un poquito más lo que se refiere al Ayuntamiento de Alcobendas. Y en concreto, en el Ayuntamiento de Alcobendas, ¿qué medidas preventivas de buenas prácticas estáis elaborando? Estamos elaborando como tres partes, ¿no? Una parte más genérica a nivel de toda la empresa, de forma que afecta a todos los trabajadores. Entonces, hacemos evaluaciones de riesgos psicosociales. Pero no solamente nos quedamos ahí, que intentamos hacer planes de acción y para que sean resolutivos y sean eficaces lo que hacemos es consensuarlos tanto con los trabajadores como con la dirección. Es muy importante llevar a cabo 2 o 3 acciones, pero que lleguen realmente y se ejecuten con el consenso de todos, que no hacer planes muy grandes que al final no se ejecutan o no se llevan a cabo, ¿no? Entonces hemos hecho cositas y hemos hecho planes muy interesantes pues en el área de la policía local, en el área de cultura, en el área de comunicación, en informática. Hemos hecho a nivel global todo, pero en concreto en determinados departamentos hemos hecho acciones concretas para intentar disminuir estos riesgos psicosociales que hablábamos, ¿no? Lo que es el estrés, el síndrome de estar quemado, el mobbing. Intentamos atacar eso. También tenemos un protocolo contra el acoso que también ha sido consensuado y que hemos llevado a cabo prácticas tanto para prevenir como para investigar casos, quejas, ¿no? De gente que se queja de que ahí le están acosando y bueno, hemos hecho investigaciones, hemos hecho medidas preventivas en ese tema. También hemos hecho algunas actividades de mediación de conflictos, también hemos formado a los líderes. Es muy importante que los líderes tengan formación en esta materia y sepan ser buenos líderes, ¿no? Si en un departamento donde el director o el jefe es buen director, buen jefe, vemos que en ese área hay menos problemas psicosociales. También conciliamos la vida laboral y familiar. Es muy importante que los trabajadores no tengan estrés añadido de cara a poder conciliar su vida en el trabajo y su vida en casa, ¿no?
¿Qué más hacemos? Hacemos muchas actividades de formación. Todavía mantenemos actividades de formación, que es muy importante, como controlar el estrés, habilidades sociales, gestión del tiempo, trabajo en equipo, gestión de emociones. Todo eso va a favorecer que la gente tenga menos riesgos psicosociales. Luego, ya hacemos cosas más concretas a nivel de los puestos. Hemos adaptado puestos de trabajo donde hay gente que no puede trabajar con tanta carga mental, o hay gente que al contrario se aburrían y querían un enriquecimiento de tareas. Entonces intentamos trabajar ya más detalle, ¿no? Más concreto al puesto de trabajo. Y luego ya, una cosa que también estamos muy orgullosos es un servicio que tenemos de apoyo psicológico, ¿vale? Sería lo peor de la prevención, porque lo que estamos haciendo es atender a gente que ya tiene problemas de salud. Pero es que eso sucede, ¿no? Y es que al final el trabajador pues tiene una mochila de su vida, de su casa, de su cultura, de su educación, de su trabajo, y hay gente que tiene problemas y gente que no se adapta bien a determinadas situaciones laborales, y para eso tenemos un servicio de apoyo psicológico que también nos está ayudando mucho. En las evaluaciones de riesgo, lo que quería decir es que en la administración es verdad que uno de los factores que menos puntúa es la inestabilidad laboral, que me imagino que en otros sectores pues ahora mismo será un problema importante. La gente no se considera en grave perjuicio de que vaya a perder su puesto de trabajo así de una forma temprana, ¿no? Pero sí que se encuentran a veces un poco anquilosados en el sentido de que no tienen un desarrollo profesional, y ese sería un punto débil dentro de nuestra administración. Y por parte del sindicato, yo quería preguntarle, Pepe, ¿qué reparos iniciales y qué dificultades estáis encontrando a la hora de implantar medidas preventivas con respecto a los riesgos psicosociales en las pequeñas empresas? Sí, vamos a ver, nosotros cuando acudimos a las empresas analizamos de alguna manera, cuando vemos el plan operativo anual que estas empresas tienen, aquellas que nos los presentan, lógicamente, vemos qué proyectos tienen sobre prevención y qué recursos destinan a ello. La verdad es que es decepcionante porque suele ser muy poco, y si escarbamos un poco para ver cuánto de esto que destinan a la prevención lo hacen con los riesgos psicosociales, pues la verdad es que es prácticamente nada. A pesar de que los riesgos psicosociales es algo que está reconocido ya por todos los organismos, por todas las personas, y que es algo que está relacionado con el ambiente laboral. Bien, a pesar de eso, nos encontramos que no se destina prácticamente nada a temas de riesgos psicosociales. Bien, Pepe, y como técnicos de prevención, a ese empresario que nos está escuchando, de esa empresa PYME, o ese autónomo que tiene trabajadores asalariados, o a ese trabajador que está trabajando en esa empresa pequeña, ¿qué buenas prácticas en materia de prevenir esos riesgos psicosociales desde comisiones nos queréis recomendar, por favor? Sí, bueno, como decía antes, la ciencia ya nos ha dicho que establece una relación directa entre el ambiente laboral y los riesgos psicosociales, por una parte, y las leyes también nos dicen que si las llevamos a cabo, como es la Ley General de Sanidad, como es la Ley de Prevención, como son todos los reglamentos que hay, si llevamos todo esto a cabo, si lo cumplimos, nos encontraríamos que efectivamente avanzaríamos mucho y los riesgos serían menores. La ciencia nos aporta una herramienta como es el método para analizar y buscar soluciones a los problemas que genera el ambiente laboral. Este método tiene que ser un método participativo, tiene que ser un método que esté validado por los organismos correspondientes, ¿no? Y con ello, sobre todo, el método tiene que permitir que, como antes se ha dicho, participen los trabajadores y las trabajadoras en la evaluación de los riesgos. Si no se hace esto, si no se cuenta con la opinión de ellos, que son los que más saben sobre los problemas y sobre las propias soluciones, si no se hace esta combinación sociotécnica, combinar las dos cosas, nos encontraremos con evaluaciones de riesgo fallidas, que tendremos problemas. Además, nos encontramos otro problema que nos encontramos y que tenemos que resolver también, es la propia inspección técnica. Este vacío que se genera, que tenemos que los sindicatos tomar la iniciativa, poner las denuncias, llegan a la inspección de trabajo. La inspección de trabajo, a pesar de los protocolos que tiene establecidos de actuar de manera genérica sobre los riesgos psicosociales, no lo hace. Nos vemos obligados a la acción sindical, es decir, la denuncia y tal. No queremos esto, queremos resolver los problemas in situ, en el ámbito puramente laboral. Y una vez que se ha resuelto esto, que tenemos identificados los problemas, pues entonces pasaríamos a poner los medios, a la programación, para que no haga daño eso que hemos identificado, ¿no? De alguna manera.
manera. Y actuaríamos en el ámbito de la organización del trabajo. Se han enumerado algunas cuestiones ya, como es el enriquecimiento del contenido del trabajo, fomentar que el trabajador tenga control sobre su propio trabajo, cuidar el clima laboral, mejorar los sistemas de comunicación. Actuaríamos también sobre el ambiente físico en el trabajo, un buen diseño del puesto de trabajo, la iluminación, los ruidos, las temperaturas, y también, como no, sobre el individuo, con campañas de estilo saludable de vida. Es muy importante que las partes trabajemos conjuntamente para superar las situaciones de riesgos psicosociales que tenemos en el ámbito laboral. Y Cindy, ¿cuál es la importancia de participación de la representación de los trabajadores junto a las empresas en la elaboración y ejecución de planes de riesgos psicosociales en la gran empresa? Sí, nosotros desde UGT pensamos que es básico. La experiencia indica que cuando hay representación sindical, cuando hay representantes de los trabajadores en estos temas, normalmente las empresas son bastante más sanas y se procura, de alguna manera, se atienden los casos a tiempo. Yo creo que es importante, sobre todo, partir de lo que es la propia estructura de las empresas. Es importante darle la relevancia que tiene al Comité de Seguridad y Salud, a los delegados de prevención y, obviamente, a lo que ello genera y los planes y proyectos e iniciativas que se llevan a cabo desde ese marco. Es importante porque, como bien ha dicho mi compañero, es allí, son los propios trabajadores los que de alguna manera reciben en primera instancia, la mayoría de las veces, las reclamaciones o las críticas que puede haber al sistema. Entonces, para eso es importante que de alguna manera todas las empresas cumplan la normativa en cuanto a la planificación y la organización del trabajo, los proyectos de organización en formación, y promover y fomentar la cooperación de los trabajadores en estas mismas medidas preventivas. Y obviamente los sindicatos, yo creo que estamos por la labor de colaborar en todo momento con esa estructura y ayudar a buscar soluciones. Entendemos que es básico que participen en forma directa en los protocolos de acoso, en la conformación de esos equipos de investigación a la hora de llevar a cabo estas reclamaciones y, por supuesto, en las iniciativas y en las propuestas que van a salir de ese seno de los comités de seguridad y de salud para la solución a los problemas. Bien, Cindy, y por último, por parte de UGT, en materia de riesgos psicosociales dirigidos a grandes empresas, ¿qué medidas de buenas prácticas nos queréis comentar? Yo quería tomarme una licencia un minuto para hablar de cifras. La Comisión Europea ha promovido recientemente un proyecto en el que se estimó el coste de la depresión relacionada con el trabajo en Europa. Asciende a 617 billones de euros anuales. Yo creo que esto nos da una breve idea de por dónde va el camino y la importancia de los riesgos psicosociales en este momento en el mundo laboral. Entonces, a partir de allí, UGT ha propuesto varias iniciativas y se centran básicamente en la organización del trabajo y en algunas medidas que tienen que ver con carácter organizativo, ¿vale? Como conceder a los trabajadores tiempo de trabajo suficiente para realizar sus funciones, tareas, ofrecer descripciones de los puestos de trabajo, permitir que los trabajadores presenten quejas y tomarlas en serio, que entendemos que es muy importante, conceder a los trabajadores la posibilidad de controlar su trabajo, dotándole de mayor nivel de autonomía, etcétera. No quiero enumerar demasiadas cosas, pero sí quiero que tomemos en cuenta algunas cosas que todavía están pendientes y que considero que es importante, que es, entre otras cosas, tratar de que las mutuas, y esto es un trabajo que tenemos que hacer empresas, sindicatos y los comités de seguridad y salud, las mutuas tomen en serio este tipo de reclamaciones. Hasta ahora, la mayoría de las mutuas no tienen ni siquiera servicios de atención psicológica y nosotros entendemos que esto es una meta que tenemos que lograr a corto plazo. Bueno, pues le agradecemos que hayan estado con nosotros a María José Ojeda, también a Cindy y a Pepe, que han estado en esta mañana. Muchísimas gracias. Y por supuesto también, como siempre, le damos las gracias a Pedro Merodio, director técnico de Asifor Ingeniería y representante del gabinete de PRL de AICA, que haya estado con nosotros. Muchísimas gracias, Pedro. Muchísimas gracias a todos. Y seguiremos hablando de prevención en riesgos laborales.